hablando a nuestro corazón. Gracias por tantas cosas que nos has enseñado en tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has hablado. Tú nos has mostrado el camino a través de tus palabras, el rumbo que tenemos que caminar, Señor. Y aquí estamos, Padre, una vez más en tu presencia, Padre. Queremos seguir aprendiendo más de ti, Señor. Espíritu Santo, síguenos hablando, síguenos enseñando todas las cosas que necesitamos conocer. Espíritu Santo, yo te pido por cada corazón que recibe tu palabra, cada corazón que está en tu casa disfrutando de esta dulce presencia, que tu palabra, Señor, nos siga sanando, que nos siga restaurando, que nos siga impulsando, Señor, que siga obrando, Señor, tu palabra para edificarnos y ser, Padre, lo que tu palabra nos dice, que seamos edificados para buenas obras. Tu palabra tiene ese propósito, Señor, en nuestro corazón, y yo te doy muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Espíritu Santo, te damos. Enséñanos, háblanos, instrúyenos, Padre. Lo anhelamos con todo el corazón y lo necesitamos con todo nuestro corazón. Y la iglesia dice, amén. Hermanos, en el mundo de la cibernética, lo que son las computadoras, cuando una persona aprende una computadora, lo primero que aparece es la palabra Windows. Windows. La palabra Windows significa ventanas. Cuando una persona prende su computadora, aparece la palabra Windows, significa oportunidades, que son ventanas. Cuando una persona abre su computadora, aparecen ventanas donde le dan información, donde hay comunicación. Esa palabra de Windows es lo que aparece luego inmediatamente cuando ponemos a trabajar un sistema. El sistema de la computación, hermanos, cuando lo pones a trabajar, inmediatamente se empiezan a abrir ventanas donde va a surgir comunicación, donde va a surgir información. En el mundo espiritual, cada uno de nosotros, cuando nos presentamos delante de la presencia de Dios, se abre un mundo de posibilidades, un mundo de oportunidades, donde vamos a recibir información, comunicación de parte de Dios para con nosotros. Hay oportunidades, hermanos, ventanas de oportunidades que se dan para que surja el conocimiento, para que surja la comunicación, para que surja la revelación. Y amado hermano, en esta mañana, yo sé que tú has sido una persona que has estado delante de la presencia de Dios, moviéndote en el tiempo del hombre, que es el Cronos. El Cronos. Cronos es tiempo de hombre, tiempo natural. Y cuando nosotros nos metemos a la presencia de Dios en el tiempo natural, como hombres, y empieza a formarse delante de la presencia un nuevo tiempo,
tiempo, un nuevo Kairos. Kairos es el tiempo de Dios. Kairos es la oportunidad de Dios. Kairos es el tiempo de revelación, de comunicación de parte de Dios para contigo y para conmigo. Y Dios, en esta mañana quiero compartirte que Dios puso en mi corazón decirte que Dios está preparando en tu Cronos tiempos sazonados de bendición para tu vida, tiempos sazonados por la presencia de Dios, para que venga un cumplimiento para tu casa, para tu vida, para tu persona. Esa es la oportunidad que Dios está abriendo en este momento delante de ti. Hay una ventana que se está abriendo delante de ti para con Dios. Una oportunidad, hermanos, una oportunidad. Es un tiempo, es un Kairos, un tiempo sazonado, un tiempo donde habrá bendición, bendición tras bendición, porque es la oportunidad que Dios da para que tú te comuniques, para que tú estés delante de Dios con información, con revelación. Y en esta mañana Dios puso una palabra para traerte a ti que estás escuchando en esta mañana, iglesia. Dios está trayendo un nuevo tiempo, hermano, para ti y para mí. Un nuevo tiempo que Dios está trayendo para ti y para mí. El Kairos de Dios, un tiempo sazonado para ti y para mí para el 2015. Un tiempo preparado para ti y para mí de parte de Dios, para que lo vivamos en el tiempo que viene. Quiero que vaya a su Biblia y usted esté atento a la palabra de nuestro Dios y disfrute de la palabra que el Señor le va a traer para ustedes y va a depositar ahí en su corazón. La palabra que quiero compartirte de parte de Dios la encontramos ahí en el libro de las Revelaciones. El libro de las revelaciones, el libro de las revelaciones, el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Quiero que usted vaya y vea esta palabra. Esta palabra vino a llenar mi corazón, porque es un tiempo que Dios sazonó, que Dios preparó para que nosotros lo recibamos en su nombre. El escritor está diciendo unas palabras que son reales. Esta palabra es el propósito por el cual Dios te alcanzó. Delante de la presencia de Dios está viendo una oportunidad donde vas a recibir información de lo que tú eres, de lo que Dios quiere que tú hagas. Tú haces por lo que tú eres. La oportunidad que Dios nos da la encontramos en ese pasaje. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios, diga conmigo, reyes y sacerdotes. Una vez más, reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Este pasaje, hermano mío, es un pasaje donde nos muestra el propósito, el plan de parte de Dios para con nosotros. Tú fuiste creado, formado en el vientre de tu madre. Cuando tú eras embrión, tuviste a Dios. En lo íntimo, en las entrañas
formado, entretejido y fuiste hecho por la mano de Dios para hacer un propósito aquí en la tierra. Es una bendición que tú hayas nacido. Es una bendición que tú estés aquí, porque no es casualidad. Las casualidades no existen. Las casualidades no existen. Estás y conoces de Dios porque Él así quiso, porque Él así quiere. Y hay personas que ignoran, no saben el propósito y el plan por el cual fueron alcanzados por Dios. Pero es bueno que tú aprendas a conocer el plan por el cual Dios te alcanzó, el plan por el cual Dios te formó, el plan por el cual Dios te hizo. Cuando un joven, una señorita, un varón, una mujer conocen el propósito por el cual fueron formados, empiezan a caminar bajo esa dirección. Y aquí encontramos en este pasaje que el Señor nos hizo delante de nuestro Dios reyes y sacerdotes, y que nosotros vamos a reinar sobre la tierra. Y es una palabra, hermano, que hoy te anuncio en esta mañana de parte de Dios. Hoy te anuncio, hermanos, que tú tienes un propósito. Fuiste hecho con un propósito de ser un rey y de ser un sacerdote delante de Dios. Reyes y sacerdotes, Dios nos hizo. 2015, hermanos. 2015, año de la oportunidad, siendo reyes y sacerdotes para conquistar bendiciones. Ese es el lema para el 2015. No vas a alcanzar, no vas a tener ninguna bendición de parte de Dios si tú y yo no funcionamos para lo que fuimos hechos. Si tú funcionas bajo ese propósito de ser un rey, de ser un sacerdote en la presencia de Dios, conquistarás muchas bendiciones para el 2015. Reyes y sacerdotes Dios nos hizo para reinar aquí en la tierra. Son dos virtudes que tenemos como iglesia, y dos acciones que tenemos que fungir y servir a Dios. Servirle a nuestro Dios como sacerdotes y servirle al Señor como reyes. Esas dos características, esas dos funciones, depende toda la bendición que viene para el 2015. Quiero que en esta mañana estés abierto a la palabra de Dios para que nos enseñe qué es lo que tengo que hacer como sacerdote, qué tengo que hacer como rey. A veces decimos, y la palabra se oye bien bonito, ese pasaje se oye hermoso, hermano. Reyes y sacerdotes nos ha hecho Dios para que reinemos aquí en la tierra. Se oye hermoso ese pasaje. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo para verdaderamente yo reinar en la tierra? Hay dos funciones, y quiero que veamos, hermanos, la palabra de Dios. Las características del sacerdote, hermano. Las características de un sacerdote. El sacerdote, hermano,
es caracterizado por esas dos virtudes. Un varón, sacerdote de su casa, sacerdote de Jehová, debe de caracterizarse la iglesia, debe de caracterizarse ese varón por la santidad y la pureza que tienen en su corazón. Amado hermano, en esta mañana, si nosotros no nos consagramos, si nosotros no nos santificamos, no vamos a fungir como sacerdotes delante de Dios. Esa característica de un sacerdote es ser una persona santa, es ser una persona pura. La función de un sacerdote, hermanos, es que esté en oración, que esté en intercesión. Amado varón que estás en esta mañana, joven que estás en esta mañana, Dios te trajo y te hizo con ese propósito. Muchos anhelamos, deseamos las bendiciones del Señor, deseamos que el Señor nos bendiga, pero hermano mío, en esta mañana, hoy Dios nos está llamando para que nosotros en 2015 sea una oportunidad para nosotros en mostrar esa santidad, en mostrar esa pureza, en mostrar la oración y la intercesión que tenemos que tener todos los días de nuestra vida. Joven, señorita, varón, si no has estado practicando esto, Dios te está dando la oportunidad para que en 2015 lo practiques. Y los que lo están practicando, sigan, porque esa va a ser la base para tu bendición. Esa va a ser la base para que te vaya bien. Esa va a ser la base para que tú seas lo que tanto has anhelado en tu corazón ser. Esa es la característica de un sacerdote. Los sacerdotes, cuando se presentaban delante de la presencia de Dios en el tabernáculo, deberían de presentar esas funciones. Primero tenían que ser sacerdotes santificados, puros delante de la presencia de Dios, para cuando la presencia de Dios bajaba a ese lugar, si no había pureza, no había santidad, el sacerdote caía fulminado al instante. Al sacerdote le tenían que amarrar una cuerda y le tenían que amarrar campanillas, porque la gente, el pueblo de Dios, afuera esperando que saliera el sacerdote por la ofrenda que fue aceptada delante de Dios, cuando escuchaban las campanillas, el sacerdote estaba vivo. Si el pueblo escuchaba que ya no había campanillas y no se oía, quiere decir que el sacerdote no mostró santidad, no mostró pureza y cayó fulminado cuando la presencia de Dios llegó a ese lugar. Y lo amarraban en una cuerda en el tobillo para que ellos lo pudieran jalar. Dios está hablando en su palabra y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Si queremos reinar, ¿a quién le gusta? ¿A quién no le gustaría reinar? A todos. ¿A quién no le gustaría ser señor? ¿A quién no le gustaría ser mandamás? ¿A quién no le gustaría ser jefe? ¿A quién no le gustara? Hermano, la posición se gana y se conquista delante de Dios, siendo personas santas, puras delante de su presencia. La función del sacerdote es presentarse delante de Dios con oración, con intercesión, para poder sacar el favor de Dios para con el pueblo. El sacerdote se presentaba delante de Dios con la ofrenda, pero tenía que presentar pureza, tenía que presentar santidad. Y si el sacerdote delante de la presencia de Dios bajaba y tomaba la ofrenda a Dios, un año más, hermano, un año más de agrado delante de Dios, un año más de oportunidad delante de Dios. El pueblo, cuando veían salir al sacerdote de la presencia de Dios, ellos regocijaban su corazón y gritaban con gozo porque ha sido aceptada la ofrenda. Ahora quiero que te imagines, hermano mío, el gran gozo que sentimos nosotros de ver a nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote presentando ofrenda de olor grato
¿Cuántos dicen amén? Toda la eternidad, toda nuestra vida, porque hubo alguien que presentó pureza, que presentó santidad y que presentó delante de Dios una ofrenda y fue aceptada. Esa es la función que tenemos que tener tú y yo como iglesia. Esa es la función que tenemos que tener tú y yo como iglesia. Presentarnos todos los días delante de Dios con santidad y con pureza, para rogar, para interceder, sacar el favor para con los hijos, para con la esposa, para con los hermanos, para con los vecinos, para con la iglesia, hermanos. Ese es nuestro quehacer, esa es nuestra labor, lo que tú y yo tenemos que estar haciendo. ¿Qué significa, hermanos, la palabra oración? Un sacerdote debe de practicar la oración. Un sacerdote, hermano, debe de practicar la oración. Joven, ¿quieres ser grande? Practica la oración. Iglesia, queremos bendición. Practique la oración. Practiquemos la oración. Hermanos, oración en el original significa una súplica, un ruego delante de Dios. Suplicar, rogar a Dios. En el original encontramos esa definición: suplicarle, rogarle a Dios. Y encuentro una segunda palabra también en el original, la palabra oración, la palabra proseuché. Proseuché, la palabra original, y significa lo siguiente, hermano mío: palabras dirigidas a Dios en súplicas, en ruego, en solemne súplica, en solemne ruego. A veces, hermanos, tú y yo necesitamos entrar en la intimidad con Dios y tener ese tiempo de intimidad con el Padre, donde nosotros salen palabras de nuestro corazón en forma de ruego, en forma de súplicas solemnes delante de la hermosa presencia de nuestro Dios. Hermano mío, es hermoso cada día nosotros tener este tiempo de comunión con Dios, tener este tiempo de relación con Él, acercarnos a Él con ese tipo de oración, con ese tipo de ruego, acercarnos a Dios con ese deseo de hablar con Él, porque traemos una petición. Y ahí está hablando una palabra, hermanos, una bendición, una palabra con ventaja. Los hijos naturales, hermanos, cuando quieren algo de papá, vienen y se acercan al papá, le ruegan, lo abrazan, lo besan, le dicen cuánto lo quieren. ¿Por qué? Porque traen una petición con ventaja. Traen una bendición, traen un deseo, traen una petición con ventaja. El papá inmediatamente conoce a su hijo y dice: algo quieres, hijo. Algo quieres, ¿por qué? Porque no es costumbre tuya hacer eso. No es costumbre tuya decirme esto solamente cuando necesitas algo. Es cuando vienes y haces eso. Imagínese usted, hermano, la definición de la palabra original es que todo el tiempo tú y yo tenemos que tener ventaja delante de Dios, porque todo lo que el Señor nos da es de mucha bendición para ti y para mí. Y siempre tenemos que darle, hermano, esa palabra, amándolo, honrándolo, diciendo
pidiéndole con ruegos, con súplicas, palabras dirigidas a Dios, tener ese deseo de acercarnos a Él y de tener esta charla, de tener esto para que podamos nosotros ganar esa bendición con ventaja. Esa es la función de un sacerdote. Un sacerdote tiene que tener esa función de acercarse a Dios todos los días, no nada más cuando necesitamos algo. Es triste encontrar familias, varones, jóvenes, señoritas, mujeres que se acercan a Dios nada más cuando necesitan algo. Nada más cuando necesitan algo se acuerdan de que tienen un Dios. Que el mexicano así es. El mexicano así es. Mientras no le pase nada, no se acuerdan de que existe Dios. Pero si les empieza a pasar algo, inmediatamente luego buscan de Dios. Esa es la función de un sacerdote. Ahora, la palabra intercesión significa, hermanos, la palabra intercesión en el original significa hacer súplica, interviniendo, interponiéndose por otro. Jesús nos puso el ejemplo. Jesús nos puso el ejemplo de eso, hermanos. Jesús se interpuso, intervino y se puso Él por amor a nosotros. Un sacerdote tiene que practicar la oración, tiene que practicar la intercesión. Es que haga súplica, ruego delante de Dios, interviniendo para poderse poner por otro. Jesús está delante del Padre y es una gran noticia, hermanos. Cuando yo sé que alguien está orando por mí, de que alguien está rogando por mí, hermanos, no sabe cuánta bendición, no sabe cuánta bendición llena mi corazón. Cuando yo me doy cuenta de que alguien está orando por mí, de que alguien está elevando una oración al Padre de súplica, de ruego, poniéndose, interviniendo, no sabe, hermano, cuánto me bendice a mí. Y encontramos en la Escritura, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros. Intercede por ti y por mí. Esa es la intercesión, hermanos. Buscando el favor de Dios para con Él. Una segunda palabra encontramos en el original y es la palabra entugashano. Esa palabra, hermanos, suena muy rara, pero ¿sabe qué significa? Ese sacerdote, cuando se presenta delante de Dios con oración, con súplica, con ruego, interviniendo por Él, es para pedirle a Dios otra oportunidad, rogarle a Dios otra oportunidad por ese alguien o por esa persona. Así tenemos que estar todos los días tú y yo, hermanos. ¿Sabes? Los hombres de Dios siempre oraban pidiendo perdón, rogando, pidiendo otra oportunidad para sus hijos. Siempre rogaban y suplicaban a Dios en oración, intercediendo, sacando el favor de Dios para que Dios dé otra oportunidad a esa persona. Para que Dios dé otra oportunidad a esa persona. Eso es lo que tenemos que estar haciendo, hermano. Lo encontramos en la Escritura. Abraham
Isaac, Jacob, orando y pidiendo perdón a Dios por si quizás a lo mejor sus hijos cometieran pecado, como lo hacía Job. Job siempre oraba por sus hijos. Job siempre oraba, intercedía, rogaba, suplicaba a Dios una oportunidad para sus hijos en caso de que ellos le hayan fallado. ¿Sabes, hermano? Un servidor eso es lo que hace siempre. Ahí en la intimidad, cuando tengo con Dios, ahí estoy en mi aposento y siempre levo una oración por cada uno de ustedes. Yo siempre ruego al Señor para que Dios les conceda la petición de su corazón. Y hago esas súplicas interviniendo e interponiéndome para que Dios les diga, para que Dios les hable, para que Dios les muestre, para que Dios les dé una segunda oportunidad. Siempre le digo al Señor, perdona, Señor, los errores que se cometen. Perdona las faltas que se hacen cada día. Perdona, Señor, todo aquello que te desagrada a ti, Padre. Inclusive que lo han estado escuchando algunos de ustedes. Porque yo a veces oro, hermanos, delante de Dios. Y yo oro como cuando Nehemías se presentaba delante de Dios y lloraba delante del Señor, rogando y suplicando, interponiéndose, y lloraba y pedía perdón por esos pecados como si él los hubiera cometido. Y yo siempre en mis oraciones oro diciéndole al Señor, Padre, perdona nuestros pecados, perdónanos, Padre. Se nos hace muy fácil decir cosas que no son, se nos hace muy fácil hacer cosas que no son buenas. Pero sabes, hermano, que lo único que quiero es sacar el favor de Dios para con nosotros. Nehemías se presentaba delante del Padre rogando, orando, para que el Señor tuviera misericordia y el Señor diera otra oportunidad. Así yo me presento delante de Dios para pedirle al Señor por ti, iglesia que estás en esta mañana aquí, por ti, iglesia que estás en esta hora. No me canso de darle gracias a Dios por tu vida. No me canso de darle gracias a Dios por tu corazón. 2015, hermano, es un año de oportunidad para que sigamos ejerciendo este ministerio, sigamos ejerciendo esta labor, sigamos ejerciendo estas actitudes que tenemos que tener en el corazón delante de Dios, orando, intercediendo, rogando, suplicando a Dios. Encontramos en la Escritura, hermanos, a un sacerdote llamado Zacarías. A un sacerdote llamado Zacarías. Ahí en Lucas capítulo 1, versículo 8 en adelante, encontramos a ese sacerdote de Dios. Y dice la palabra del Señor que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, eso es, hermano, la palabra que Dios pone en mi corazón para compartírtela, porque en el tiempo que viene Dios nos halle a ti y a mí ejerciendo ese sacerdocio delante de Dios. Zacarías fue encontrado ejerciendo ese sacerdocio delante de Dios. Tuvo la oportunidad, hermano, de ofrecer
ofrecer, de ejercer ese sacerdocio delante de Dios. Zacarías se presenta delante de Dios porque le tocó la oportunidad de ofrecer incienso y de entrar al santuario, de entrar a la presencia de Dios. Usted sabe, hermanos, que ese pasaje del sacerdote Zacarías, el sacerdote Zacarías ofrece el incienso, entra delante de la presencia de Dios, entra al santuario del Señor y el Señor le habla y Zacarías se turba. Zacarías se turbó, hermanos, por el simple hecho de que en ese tiempo, hermanos, había 400 años de silencio. 400 años donde el Señor no hablaba, 400 años donde Dios no se manifestaba, 400 años donde Dios no se revelaba, 400 años de silencio. Y cuando Zacarías se ofrece el incienso a Dios delante del tabernáculo, delante del santuario, Zacarías se turbó, porque no había habido revelación, porque no había comunicación. Y cuando Dios le habla, le habló para anunciarle su bendición. Le habló para anunciarle la bendición. Esa bendición, amado mío, que tú estás escuchando en esta mañana, si tú ejerces tu sacerdocio en este 2015, Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Dios te sorprenderá en una manera tan impresionante, hermano, por la bendición que te anuncia el Señor. Encuentro, hermanos, esa definición de la palabra Zacarías. Y esa definición de la palabra Zacarías es una función que tenemos que ejercer tú y yo para el 2015. Esa característica del nombre de Zacarías en su significado es lo que tú y yo tenemos que practicar para el 2015. La palabra Zacarías es un nombre masculino, hermano, del origen hebreo. Es Zach-har-in. Ese significado de esta palabra del nombre de Zacarías, hermanos, significa aquel que es la memoria de Dios, aquel que Dios se acuerda. Tú y yo tenemos que hacer eso, hermanos, para el siguiente tiempo que viene. El significado del nombre de Zacarías es que nosotros, por medio de la oración, por medio de la intercesión, por medio de la súplica, del ruego, podamos nosotros sacar delante de la presencia de Dios esa memoria para que Dios se acuerde de cada uno de esos corazones por el cual tú y yo estamos intercediendo, de cual Dios haga memoria de esos corazones. Tú puedes ver en la Escritura que Dios hizo memoria, se acordó de lo que ofreció David, se ofreció de lo que hacía Daniel, se acordó de lo que hacía Jacob, se acordaba de ellos, hermano, hombres ordinarios haciendo cosas extraordinarias que estaban haciendo que el Señor hiciera memoria de ellos. Y tú y yo, hermano, tenemos que hacer esa labor, hacer memoria delante de la presencia de Dios con esto que ofrecemos delante de Dios. Zacarías, su significado significa aquel que es la memoria de Dios, aquel que hace que Dios se acuerde. Hermano mío, en esta mañana, para poder provocar que Dios se acuerde y haga memoria de nosotros, de nuestro hermano, de nuestra hermana, tenemos que hacer dos cosas. Lo que hizo Zacarías.
Zacarías, hermanos, ofreció incienso. Zacarías ofreció incienso. Ofrecer incienso, hermanos, ofrecer incienso a Dios todos los días de nuestra vida, hermano. Todos los días de nuestra vida hay que ofrecer incienso a Dios. Eso provoca que el Señor se acuerde de ti, se acuerde de ti, se acuerde de lo que tú has escuchado de parte de Dios que iba a traer al corazón de tu hermana, de tu hermano. Usted sabe, hermanos, que Nehemías le hizo memoria a Dios y le recordó las bendiciones para el pueblo. Tú dijiste, Dios, tú dijiste que si mi familia hacía lo que tú decías, ibas a hacer con ellos esto. Pero también dijiste que si ellos no hacían lo que tú decías, les iba a pasar esto. Nehemías se presentaba delante de Dios para ofrecer incienso. Para ofrecer incienso como Zacarías delante de la presencia de Dios. Incienso significa, hermano, ser una persona agradecida. Ser una persona con acción de gracias que profese de fruto de labios de tu corazón adoración y alabanza, que es un tributo para exaltar a nuestro Dios. Nehemías se presentaba siempre con acción de gracias. Usted sabe, la oración de Nehemías siempre lo levantaba, lo exaltaba y le daba honor y le daba gloria y después le ponía la petición. Zacarías ofreció incienso delante de Dios. Zacarías ofreció esa acción de gracias, ese fruto de labios en adoración y alabanza, acompañada de santidad, acompañado de pureza, orando, intercediendo para poder ser aceptada la ofrenda. Y tú y yo, hermano mío, eso es lo que tenemos que provocar para el 2015 delante de Dios. Lo segundo es que entró al santuario, entró a la casa del Señor. En el santuario ofreció el incienso. Esa definición en el original significa, hermanos, accionar en la presencia del Señor. Aquí puedo encontrar, hermanos, la palabra que el Señor nos está enseñando, hermanos, los sábados. La palabra armonizar. Armonizar. Zacarías, hermanos, armonizaba con sus dichos, con sus hechos. Todo sacerdote, varón que me estás oyendo, tienes que armonizar con tus dichos, con tus hechos. Entrando en el santuario es accionando en la presencia de Dios. De nada me sirve que yo le dé gracias a Dios, que yo le dé tributos a Dios, que yo le honre con palabras de mi corazón, si no actúo y no vivo lo que digo. De nada me va a servir. Varón, que este 2015 tus dichos y tus hechos armonicen tu vida, que armonicen tu casa, que armonicen. Actúa en la presencia de Dios, actúa, ofrece incienso, palabras de gratitud que exaltan su bendito nombre, pero entrando a la casa del Señor es accionando delante de la presencia de Dios. Amén. Dios nos da una palabra, hermanos, segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 20. A través del apóstol Pablo nos da esta palabra el Señor. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. La palabra embajador, hermanos, significa un representante, significa alguien que habla en honor
y en el nombre de Dios. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Y dice la palabra del Señor que somos embajadores en el nombre de Cristo para reconciliar, para rogar en el nombre de Dios. Hermano mío, rogar a Dios, suplicar a Dios, interceder a Dios, es para que haya una reconciliación el hombre con Dios. Jesús lo hacía, y tú como sacerdote tenemos que hacer esto. El sacerdote es una persona que representa personas delante de Dios. Es un intercesor que ruega, que aboga con Dios para obtener el favor, la gracia, el bien de Dios para con las personas a las cuales Él representa. Busca la reconciliación delante de Dios por los errores y pecados de otros. Esa es la labor, hermano. Esa es la labor que tiene que tener la iglesia. Esa es la labor que tiene que tener todo sacerdote que se encuentre en la presencia de Dios. Y cada uno de nosotros, hermanos, funcionamos como sacerdotes y también, hermanos, como reyes. ¿Cuál es la característica de un rey? Poder y autoridad. Eso es el resultado de hacer lo otro. Tú no puedes tener poder y no puedes tener autoridad si no ejerces tu sacerdocio primero delante de Dios. David, ¿por qué fue lo que fue? Por ser un sacerdote. Tener poder y tener autoridad, hermanos, es el resultado de tener un sacerdocio delante de Dios. Tener la pureza, tener la santidad, orar, rogar, suplicar e interceder a Dios para poder nosotros entonces tener el poder y la autoridad para poder, ¿qué, hermanos? Decretar y sellar edictos. Eso es lo que hace un rey. Un rey, hermanos, tiene el poder y tiene la autoridad para poder funcionar en decretar y sellar. Los reyes bíblicos siempre tenían un sello en sus manos. Cuando un rey lanzaba un edicto, cuando un rey lanzaba un decreto, cuando un rey lanzaba una orden, lo sellaba con su sello de su mano. ¿Qué es lo que nos da a ti y a mí el poder y la autoridad para ordenar en el nombre de Jesús? La santidad, la consagración, la pureza, el sacerdocio delante de nuestro Dios. Y es triste encontrar familias, varones, que esto lo menosprecian. No lo quieren. No quieren ejercer el sacerdocio. No lo quieren. Quieren tener la autoridad, quieren tener el poder, quieren tener el dominio, pero no quieren ejercer la santidad, no quieren ejercer la pureza, no quieren ejercer eso. Sellar y decretar es la palabra que el Señor nos habla, de decir las cosas que no son como si fueran hechas, de anunciar y publicar las cosas que no son como si fueran hechas. Y sucederá. ¿Por qué sucederá? Porque en ti hay un respaldo de santidad, en ti hay un respaldo de pureza, en ti hay un respaldo de orador, de intercesor delante de Dios. Siempre te pones a la brecha, siempre te pones para que tú puedas alcanzar el favor para esa persona. Y lo que tú decretas, lo que tú hablas, lo
lo dices en el nombre de Jesús. Y no lo hablas por hablarlo, sino hay un poder que te da la autoridad. Y es la santidad, la obediencia delante de Dios. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Busquemos el sacerdocio delante de Dios y después vendrá la autoridad, el poder sellar, el poder decretar, porque tenemos la base. Amén, hermanos. 2015 es un año de consagración. 2015 es un año de santidad. 2015 es un año de oración, de intercesión. Es un año de conquista, de autoridad, de poder. No podemos alcanzar lo otro si no ejercemos primero esto. Ejerzamos el sacerdocio y viene por añadidura el poder y la autoridad para decretar y sellar edictos en el nombre de Jesús. Dios te respaldará. Dios te respaldará. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta hora. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta hora. Cierra tus ojos, por favor. Todo aquel varón que se va a esforzar para hacer esto delante de la presencia de Dios, recibirá su casa, recibirá su vida, bendición. Quiero darte estas palabras de parte de Dios. Pon tus manos ahí en tu corazón que me estás oyendo. Si tú ejerces el sacerdocio en tu vida, ejerces la santidad y la pureza en tu corazón, me buscas en oración, en ruego, en súplica, yo te daré el poder, la autoridad para que decretes, para que selles en mi nombre y para que en tu casa, en tu vida, no haya más maldición. No haya más maldición. Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Para esos sacerdotes, para esa familia, para esos varones, para esos jóvenes, no habrá más maldición. El trono de Dios, el Cordero de Dios, estará siempre ahí contigo. Y tú como un siervo le servirás, y tú verás su rostro, y su nombre del Dios Todopoderoso estará en tu frente. No habrá allí más noche, no habrá oscuridad, no tendrás necesidad de luz de lámpara, no tendrás necesidad de luz de sol. ¿Por qué? Porque Dios el Señor te iluminará y tú reinarás por los siglos de los siglos. Y me dijo estas palabras. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, enviará a su ángel para mostrarte a ti, que eres su siervo, las cosas que van a suceder pronto en el 2015. Y hoy te digo de mi corazón en esta mañana, iglesia que estás aquí,
Jehová pague a cada uno de ustedes su justicia, su lealtad, pues Jehová te ha entregado hoy en tu mano para que tú puedas extenderte delante de la mano del Hijo de Dios. He aquí, dice el Señor, tu vida es